vamos a conversar con el señor Jorge Montalvo, presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI. Buenas tardes, señor Montalvo. Muy buenas tardes a ustedes. Gracias por tenerme en su prestigioso programa. Señor Montalvo, ACOPROVI ha tenido que salir a los medios de comunicación ante el aumento de todos los materiales de construcción que afectan los diferentes tipos de vivienda. Mirando los insumos, algunos han subido un porcentaje enorme. Quisiéramos saber cuál es la realidad al día de hoy. Día a día parece complicarse la situación con el asunto de los fletes y demás. Y quisiéramos conversar sobre este aspecto y otros más que mis compañeros le van a preguntar. Ciertamente estamos en medio de un desafío importante que representan estas alzas que se han venido dando en los últimos meses y, como bien dices, hay casos de materiales que se han disparado hasta más de un 100%, algunos un 50%, 30%. El punto es que estos aumentos en el último año se han traducido en un aumento en el costo del metro cuadrado de construcción de más del 30%. Ya estos son números sumamente importantes que, como ustedes han podido ver, pues han provocado que esta semana el presidente citara en el Palacio a todo el aparato productivo de la nación, abogando por una búsqueda, una salida a esta situación de estas alzas de precios. Y nosotros apoyamos y vemos muy oportuna esta medida y estamos colaborando en esa dirección. ¿Cuáles soluciones han planteado ustedes, señor Montalvo? Imagino también que, como se han dilatado algunas construcciones, también se ha dilatado, ¿verdad?, los pagarés, los préstamos a personas que adquirieron su vivienda y que tenían iniciada o a medio construir la construcción, porque cambiarle ya a medio camino la carga, ¿verdad? Gente que tiene un año cuando viene a haber suspendido y laboralmente también, económicamente golpeado, también hay que comprender ese aspecto. ¿Qué medidas ustedes sugieren y si han extendido esos financiamientos, construcciones que se han paralizado por 1 y 2 años? Sí, mire, hasta ahora el sector ha sido parte importante en el relanzamiento de la economía. Ya pudimos ver cómo en los números que presenta el Banco Central para el primer cuatrimestre de este año, ya se ve que la participación del sector está en un primer lugar con un 19.5%. Y eso obedece en parte a las medidas que ya vienen tomando las autoridades desde el año pasado, que lo que han hecho es motivar a la adquisición de vivienda y al inicio de desarrollos inmobiliarios. Se está construyendo más viviendas que nunca, o sea, desde el año pasado esta parte. Y si a eso tú acompañas los programas de vivienda que ha implementado el gobierno, como son el programa Familia Feliz y el programa Mi Vivienda, que buscan llevar viviendas a segmentos donde el sector privado no había podido llegar anteriormente, mediante subsidios de tasa, mediante subsidios de parte del inicial, todo esto es lo que está en peligro, ¿no? O sea, porque realmente el sector se ha dinamizado y ha estado participando activamente en la reactivación económica. Entonces, ciertamente esto de los materiales es un problema y en parte ese problema se ha dado por una distorsión en los... comentaban hace un ratito el tema de los fletes. ¿Cuál es el problema con los fletes? Los fletes, desde el año pasado esta parte, se han disparado en algunos casos más de un 300%. O sea, un flete de un furgón que venía de China, que podía costar previo a la pandemia algunos $2.400, hoy debe pagar $12.000. Imagínate. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se calcula el arancel de ese material para entrar aquí, entonces inmediatamente queda impactado por esa distorsión. Por el precio. Es por eso que una de las medidas que han surgido y que inclusive fue muy bien vista por el gobernador del Banco Central fue que una alternativa puede ser llevar los costos del flete para fines de cálculo del arancel o del impuesto a los números que tenía previo a la pandemia, porque sabemos que es un costo que en este momento está distorsionado por una situación mundial. Entonces, de esa manera,
pues entonces automáticamente podrían ir reduciendo los precios de los materiales y entonces eso sería de alivio a la situación que se está presentando en este momento, porque ciertamente ante un aumento de un 30% debemos estar conscientes de que esto va a requerir el sacrificio de todas las partes. O sea, por un lado el gobierno se tendrá que sacrificar desde el punto de vista de alguna reducción de arancel o esa misma corrección de esa distorsión que le estaba generando un superávit precisamente por la misma distorsión, pero sin quererlo, pues tal vez estaba contribuyendo con esa escalada alcista. Por otro lado, el productor nacional también tendrá que hacer su sacrificio y de igual manera los importadores para buscar precios más asequibles. Nosotros los promotores hace rato que lo estamos haciendo porque ya estamos sintiendo ese 30% desde hace un tiempo en el aumento de los costos, y los adquirientes pues también tendrán de alguna manera que asumir parte de ese costo, que por lo que estamos abogando es porque sea la menos cantidad posible, de manera que el sueño de un techo propio para los dominicanos pues se mantenga vivo en estas circunstancias. Montalvo, cuando aduanas cobra el arancel, entonces cobra el arancel no solo sobre el valor del artículo comprado, sino sobre el valor más el costo del flete. Así es. Sí, o sea, cuando se calculan el arancel, toman como base el costo del producto, se toma como base el costo del seguro y se toma como también el costo del flete. Entonces, por eso es que comento que esa distorsión en el flete, pues inmediatamente te impacta en el arancel o en el impuesto, porque igual hay productos, materia prima que no pagan arancel o es muy bajo, pero entonces sí todos pagan ITEVI, ¿no? ITEVI, sí. Montalvo, la parte que mencionó de las personas que adquirieron vivienda, que tal vez posiblemente en plano o posiblemente en obra gris, como le dicen, a un precio, negociaron un precio con el constructor o con el promotor, y entonces ahora estos aumentos pudieran obligar a reajustar el precio, pero eso es una situación que un adquiriente de clase media baja no estaría en la disposición de soportar. ¿Qué está pasando ahí? Mira, es precisamente lo que estamos, por eso es nuestra preocupación, porque al final nosotros no podemos como promotores, porque sabemos que no es posible transferirle el costo que nos ha transferido a nosotros, transferírselo directamente al cliente, porque entonces no habría forma. Es como usted dice, o sea, imagínate tú el costo, por ejemplo, y eso no es exactamente el precio de venta, pero el costo de un apartamento que te costaba hacerlo 3 millones de pesos, ¿verdad? O sea, como costo directo, y un 30% ya estaríamos hablando de que se dispara a un 3.9, o sea que la incidencia que eso puede tener en el precio final de la unidad es importante. Y sabemos que son a veces, sobre todo en el esquema de bajo costo, la diferencia entre que una persona pueda acceder a un financiamiento y poder saldar su vivienda y tomar ese financiamiento son 2,000 pesos en una cuota. Entonces, ya desde que se sale de márgenes razonables, pues inmediatamente a la persona se le dificulta el poder continuar con la operación. Y eso es lo que estamos previendo. O sea, debemos, por eso esto hay que atacarlo por dos vías. O sea, una vía es el tema de la incidencia que podamos tener en el producto propiamente y en el precio de los materiales, pero otra es el tema del acceso al financiamiento de parte de los compradores, ver de qué manera se pueden flexibilizar los requerimientos para acceso a financiamiento, cómo se pueden seguir promoviendo el tema de subsidio de tasa de esos financiamientos para que esas personas puedan amortiguar un poco el impacto que puedan tener estas alzas. Que al final, como les digo, queremos que las que lleguen al comprador final sean las menos posibles, porque lo que queremos es que esta dinámica se mantenga y que las personas puedan seguir accediendo a su vivienda, que de hecho, como les digo, en este momento hay más proyectos que nunca antes en la historia del país. O sea que hay una oportunidad muy buena de acceder a una vivienda propia con muchas facilidades, porque de hecho, como decía, el impacto que ha tenido el sector en la economía es fruto de las medidas de carácter monetario que se han implementado, que han ido en auxilio del acceso al crédito
y del acceso al crédito, tanto para compradores como para promotores. Pero ante esta situación, pues habrá que ser más creativo todavía. De todas las situaciones que están interviniendo en el aumento de la vivienda final, porque eso es lo que no interesa a la mayoría de los dominicanos, está el flete, es una situación grave, no solo por el aumento, sino por lo que se vislumbra que se va a mantener. Tenemos atascos importantes en grandes puertos que no parecen que se van a resolver por ahora. Y también tenemos, bueno, el aumento a los insumos. Dentro de todos los insumos que utiliza la industria de la construcción, ¿cuál usted diría que es el que más impacta? Yo estaba viendo que en el caso de la tubería es enorme. La varilla. La varilla, el acero, el cemento, o sea, todo le subió, todo. De todos esos, ¿cuál usted entiende que pudiera ser el más difícil de mitigar en el corto plazo? Mire, la incidencia que ha tenido, por ejemplo, en el caso de las tuberías, que ha sido de más de un 100%, es importante, y ahí también hay que meter todo el tema de los materiales eléctricos. Pero definitivamente, dos de los insumos que marcan pauta en todo el tema de la construcción es el tema del acero y el cemento. Sí. El acero, bueno, por la importancia que reviste en toda la estructura y la incidencia que tiene. Y en el caso del acero, en el último año hemos tenido un aumento de cerca de un 50%. En el caso del cemento, el aumento ha sido en ese periodo de tiempo poco más del 30%, con el agravante de que el cemento es también el componente de otros materiales. Por ejemplo, ustedes saben que, por ejemplo, el cemento es parte importante del hormigón industrial, base a cemento. El pegamento lleva cemento, la mezcla de pañete lleva cemento. Entonces, los bloques llevan cemento. Entonces, lógicamente tiene un arrastre con otros insumos de la industria. Por eso es que en estos casos, pues es importante qué paliativos se pueden conseguir a nivel de, sabemos que en algunos casos han habido también incrementos en materias primas que usan estos productores nacionales, y de repente una de las medidas pudiera ser, nosotros estamos elaborando todo un paquete de propuestas que estaremos presentando a la mesa de trabajo del sector construcción, que está coordinada por el Ministerio de Industria y Comercio, y que ya ustedes vieron que el presidente habló de un plazo de 10 días para tener medidas concretas. Pero ahí en la parte del arancel pudieran haber reducciones puntuales de los aranceles que pagan, aranceles o tasas impositivas de estas materias primas, para ayudar a mitigar un poco. Pongo el ejemplo de, por ejemplo, lo que ha sucedido con la madera en los mercados internacionales. Ustedes saben que en Estados Unidos la construcción, sobre todo de casas, utiliza mucho el tema de la madera. Y esto se ha disparado en más de un 100% también. Aquí lo hemos visto en el mercado local. ¿Qué hicieron las autoridades norteamericanas? Hace unas semanas hicieron una reducción transitoria del arancel que paga la madera importada de Canadá de un 20 a un 9%. El impacto, automáticamente la madera en los mercados internacionales ha estado reduciendo en las últimas semanas, y creo que andaba sobre el 30% ya lo que había bajado, 30 o 40%. O sea que hay medidas que pueden ser de carácter transitoria, que nos pueden ayudar a paliar esta situación y a nivelar el mercado hasta que todo este tema se normalice, porque el mismo tema de la medida para la distorsión de los fletes, de tomar un valor previo a la pandemia, es una medida transitoria. O sea, inmediatamente todo vuelva a sus niveles normales, pues inmediatamente el gobierno puede revertir esas medidas y el mercado seguirá operando como hasta ahora. O sea que debemos ser creativos y debemos estar claros en que todos tendremos que aportar nuestra cuota de sacrificio para que el sector siga liderando el relanzamiento económico que tanto necesita el país en las actuales circunstancias. Además de ese bono, subsidio que podría darse, ¿usted favorece que se sigan expandiendo proyectos de apartamentos masivos tipo los Juan Bosch en otras regiones? Sí, claro que sí. De hecho, hemos apoyado como sector privado, hemos apoyado
todos estos programas que mencionaba ahorita, este Plan Nacional Familia Feliz, que contempla para el año 2021 unas 11,000 unidades, y también hemos apoyado la iniciativa del INVI con el plan Mi Vivienda, que contempla otras 7,000 unidades. ¿Y por qué lo apoyamos? Porque hay un segmento de la población a la cual el sector privado no ha podido llegar, no ha podido ofrecer los productos que esos segmentos necesitan. Y ahora con estos planes, pues hay personas que van a poder adquirir una vivienda hasta por $1,000,000, por 1,400,000, 2 millones bajito. Hasta ahora ustedes saben que, aunque aquí el segmento de bajo costo se ha desarrollado bastante en los últimos años debido a la ley de mercado hipotecario y fideicomiso, lo que mayormente se hace son viviendas de 2,5 millones a 3,5 millones. Entonces, que el Estado, a través de subsidios de tasa y a través de subsidios directos al inicial, esté haciendo posible que el sector privado pueda participar en estos proyectos y que las personas puedan recibir estos subsidios directos y acceder a esas viviendas, es aplaudible. Y también es aplaudible el hecho de la importancia que ha dado estas autoridades al tema vivienda, sabiendo lo que significa una casa para una persona a nivel de desarrollo social y a nivel de inclusión. Fíjense que el año pasado lo que mandaba el eslogan era quédate en casa, y aquí, señores, hay personas que no tienen posibilidad de quedarse en una casa. Bueno. Gracias, Jorge Montalvo. Esperamos que se puedan encontrar soluciones transitorias, porque la industria de la construcción no solamente aporta como industria, también es una gran generadora de empleos y dinamizadora de la economía y apalanca muchos otros sectores. Gracias por participar con nosotros.